Ahora ya vamos a entrar de lleno al tema de formulación de proyectos, compromisos personales y colectivos. Esto ya es lo del módulo 3. El módulo 3 pues es cortito, es pequeño. Básicamente la dificultad que tiene este módulo es la formulación del proyecto ya en sí, un proyecto personal, ya sea personal o colectivo. Entonces, esa es la dificultad que tiene, que sí tienen que hacer o presentar un proyecto o pensar algún proyecto, ¿no? Lo mejor es que lo escriban, que logren escribirlo. Ahora, si no lo logran escribir, pues por lo menos que lo planteen, que lo piensen y que lo realicen, ¿no? Entonces, aunque no se llegue a escribir o a concluir con la escritura, que les quede eh, el conocimiento. Entonces, compromisos. Yo me comprometo. ¿Con quién me voy a comprometer? Estábamos diciendo de compromisos, ¿verdad? Conmigo mismo, ya vimos parte del consumo humano, vimos la belleza de la naturaleza, los problemas que le hemos estado causando a la naturaleza, al medio ambiente y a nosotros mismos. Al final repercute todo sobre nuestra salud, nuestra economía. Entonces, ya requerimos ahora un compromiso con nosotros mismos, con mi familia, con mi país y con mi planeta, porque como decíamos, esfuerzos, acciones individuales provocan efectos globales. Entonces, ¿qué es un proyecto? Ya hablando en general, un proyecto es el planteamiento escrito de las acciones necesarias para resolver un problema. Un problema ambiental, o perdón, un proyecto. Un proyecto ambiental es un procedimiento en el cual se pretende organizar y reparar un lugar el cual ha sido afectado por la intervención humana. Entonces, un proyecto en sí es un planteamiento escrito. Como les decía, sería bueno que lo lográramos escribir eh, según esta directiva que les vamos a dar ahora, plantear algunas respuestas a las inquietudes. No necesitamos una descripción tan grande, ¿verdad? Pero sí que tengamos en la mente clara todas las fases y todas las etapas y cómo se va a lograr hacer esto. Eh, Sobre todo en el enfoque ambiental. Entonces, preguntas que debo responder para la formulación de un proyecto. Entonces, ¿qué se quiere hacer? El proyecto, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Realmente, ¿qué queremos hacer? Ahora, ¿por qué se quiere hacer? Origen y fundamentación. Pues, ¿para qué se quiere hacer? El por qué se quiere hacer sería como la justificación también. Ahora, ¿para qué se quiere hacer? Serían los objetivos y el propósito. ¿Cuándo se quieren hacer? Las metas. Entonces, esto abarca metas. Ahora, ¿dónde se quiere hacer? La localización física, ubicación en el espacio y cobertura espacial y temporal también. Entonces, ahí, ¿dónde se quiere hacer? Entonces, lo queremos hacer en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestra institución, en la escuela, en la comunidad, en un barrio. Entonces, ahí es la localización física, ¿verdad? En el bosque, en el área de captación de agua, en el río, en donde queremos hacer la actividad, ¿no? Entonces, o el proyectito que vamos a pensar. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Actividades y tareas, métodos y técnicas. Entonces, aquí ya entran las actividades. ¿Qué pasos vamos a seguir para lograr nuestras metas y así llegar a nuestros objetivos? ¿Cuándo se va a hacer? Este ya abarca de ubicación en el tiempo, cronograma. Ya es específicamente de la actividad, tiene que ir amarrada con un cronograma. ¿Cuándo vamos a hacer
la actividad que estamos planteando, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va dirigido? Los beneficiarios o destinatarios. Puede ser, como les decía, mi familia, los beneficiarios o mi escuela, mis alumnos, mi aula, mis compañeros de trabajo, podrían ser los beneficiarios de un proyecto en una oficina, en una institución, o ya los comunitarios, ¿verdad? Los niños, un sector de la población en sí, al que se vaya enfocando los beneficios, ¿verdad? O el proyecto. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Ejecutores, financiadores, aliados, etcétera. ¿Quién lo va a hacer? Pues igual involucramos a la gente. A veces no podemos hacerlo solo, y necesitamos a alguien más, apoyo de más gente. Entonces vamos buscando nuestros aliados y nuestros financistas, porque todo requiere de alguna inversión. Entonces, si es posible buscar financistas externos, o nosotros mismos vamos a tomar los gastos, si es para nuestro hogar, para nuestra casa. Entonces, tomar nosotros mismos la los gastos, ¿verdad? Asumir estos costos del proyecto. O sea, puede ser, bueno, puede ser financiamiento externo o interno, ¿verdad? El jefe, otros miembros de la oficina, etcétera. Entonces podemos pedir una contribución. No sé qué se les pueda ocurrir en el en el proyecto, ¿verdad? ¿Qué proyecto realmente vayan a querer hacer? ¿Y con qué recursos se va a hacer? Recursos materiales y recursos financieros. Aquí también ya abarcamos qué son los materiales que necesitamos y cuánto de dinero, digamos, si vamos a recolectar dinero, bueno, cuánto va a ser, ¿verdad? O sea, ¿a qué personas se les va a ir ¿cómo se llama? A pedir, o quiénes van a ser los involucrados en el financiamiento, pero también cuánto se va a dar, cuánto van a dar cada quien. Entonces, todas estas preguntas son básicamente las preguntas que contestan a cualquier proyecto que tengamos. Siempre hemos hecho proyectos. Tenemos proyectos personales que hemos realizado, proyectos en el hogar, ya conjuntamente con la esposa, tienen un proyecto de vida, con los hijos, ir a algún paseo, pues es un proyecto. Y igualmente, quiera o no, se involucran todas estas preguntas y se responden a estas preguntas, y también lo hemos hecho, lo hemos hecho. Lo hemos hecho siempre, hemos hecho esto. Aunque sea consciente o inconscientemente, se llevan a cabo estos procedimientos para poder concluir y llevar a cabo cualquier actividad o proyectito que tengamos. Eh, bueno, ciclo del proyecto. Entonces, planteamos una necesidad, tenemos una necesidad, por eso tenemos que ver ahora qué necesidad en el tema de medio ambiente con respecto a la información que ya hemos adquirido ahora, ¿verdad? Entonces, con eso ya tenemos una nueva perspectiva y nos hemos dado cuenta que tenemos necesidades actuales, ¿ya? Entonces, por lo menos, tal vez, no sé si tienen goteras ¿qué? En sus casas. Por lo menos ya nos dimos cuenta ahora que no, las goteras son graves, hay que repararlas. Entonces ya nos hemos dado de algunas necesidades. Necesitamos manejar mejor la basura, ¿no? O hacer alguna cuestión con la energía eléctrica. Entonces tenemos algunas necesidades y tenemos que plantear ya algunas ideas. Nos hemos dado algunas ideas. Aquí nos hemos dado bastantes ideas al respecto de cómo solucionar los problemas o las necesidades que tenemos. Un estudio, bueno, a veces para hacer un proyecto, pues ya se requiere algún análisis más profundo, que son los estudios con respecto a la problemática. Plantear un estudio, pero igual acá, como generalmente vamos a hacer proyectos pequeños, entonces no vamos a emplear más estudio del que ya tenemos o el que ya hemos estado recibiendo.
Aunque, como les digo, para un ciclo de proyectos sí siempre es un análisis o un estudio de las condiciones y de la situación en general en la que nos estamos enfocando hacia la realización del proyecto. El financiamiento, como habíamos dicho, es una parte muy importante. La ejecución, que ya es propiamente la puesta en marcha de las actividades. Y el funcionamiento, ya que el proyecto funcione o lo que hemos desarrollado, pues funcione. Y luego había que hacer una evaluación y luego volver otra vez a la cadena para las necesidades. Después del funcionamiento aquí nos faltó evaluación también, una autoevaluación del proyecto, una evaluación del proyecto para ver si surgen algunas necesidades o si hubiera una necesidad en el funcionamiento, pues vuelve otra vez a replantearse el proyecto y vuelve otra vez a buscarse ideas, hacerse análisis, estudios y etcétera, ¿verdad? Entonces este es un ciclo de continuo y Disculpen sería, la pregunta. sí, dígame, Entonces, según el ciclo acá que usted muestra que es a partir de la necesidad, sería el punto uno. De a ahí partir de la necesidad, sí. y pues como para numerarlo, ¿verdad? Ajá, Y cabal. A luego, partir de la necesidad surgen ideas, un análisis, un estudio más amplio de la situación en la que surge la necesidad, ¿verdad? La búsqueda de financiamiento para poner en ejecución las acciones y las actividades, ya el funcionamiento en sí, y luego ya en el proceso de funcionamiento, pues pueden surgir nuevas necesidades. Ya les decía, conforme a la evaluación, ¿verdad? Un es lo que proceso faltó ahí, así. de evaluación y luego vuelve a seguir. Debemos de tener esta costumbre de mejora continua, no porque un proyecto ya Claro. se concluyó, o sea, ya se terminó, entonces ahí murió el proyecto. No, hay necesidades, o sea, hay mejora continua, ¿va? Aún con cualquier proyectito, un edificio, una casa, un pavimento de calle, podemos retomar y ver alguna otra necesidad que surja, ¿verdad? Ya del funcionamiento del proyecto. Entonces, siempre la mejora continua. Entonces, Pero el proyecto, una previa también, disculpe. ajá, dígame. Esta mejora continua va a estar, digamos, va a surgir a través de la evaluación, que la misma evaluación nos va a dar como una retroalimentación de ese proyecto. Así Porque puede mero. que se haga seguimiento de ese proyecto o esta mejora continua diría como un complemento, ¿verdad? Si algo se encontró ahí entre las Ajá. necesidades nuevas, ¿verdad? Sí, sí, cabal, algún mantenimiento, digamos, surge. O sea, nada es estático y queda ya completo. Hay mantenimiento, entonces ahí va surgiendo la mejora continua. Ujú. Exacto, sí, aquí nos faltó la parte de evaluación. Creo que también lo vamos a colocar aquí. Sí, pues, como sugerencia sería evaluación y retroalimentación, diría como amarrado, ¿verdad? A retroalimentación, lo voy a anotar para que no se me olvide. Retroalimentación. Muy bien, ahí estamos. Bueno, gracias, Inge. Claro que sí. Eh, Igual, ahora el proyecto deberá satisfacer necesidades, superar restricciones, conservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Como estamos enfocándolo a proyectos ambientales, entonces estos dos últimos pues son muy importantes. Aunque en cualquier otro proyecto, igualmente de alguna u otra manera se puede, o sea, se debe tomar en cuenta. Con los estudios de impacto ambiental que ahora se exigen de parte del ministerio, entonces la conservación de los recursos y la protección del medio ambiente van implícitos en estos estudios de impacto ambiental y deben considerarse de una u otra manera. Ahora, las fases del proyecto. Las fases del proyecto está, fase 1 sería el planteamiento del problema. Desde el diagnóstico se plantea el problema. Una vez definido el problema, conviene plantear las siguientes preguntas. ¿Cuál es la causa del problema? ¿A cuántas personas afecta? ¿Y qué consecuencias tiene?
Una vez respondidas estas interrogantes, se puede plantear la que va a definir nuestras acciones. Entonces, esto lo vamos pensando, preguntando si lo hacemos solos o en grupo. Ahorita el grupo es pequeño, pero a veces ha habido grupos más grandes, entonces en grupo o varios miembros de una comunidad o de una escuela, pues se pueden poner a pensar en una problemática que les esté afectando, ¿va? Y en las causas de esa problemática. Entonces, siempre debemos de ver los debidos a qué es lo que causa el problema. Y los beneficiarios, es otra cuestión, ¿verdad? O la cantidad de afecta. ¿Qué tan grave es el problema? ¿Nos afecta mucho o nos afecta poco? ¿Y qué consecuencias tiene? Esto también en el estudio de impacto ambiental debe de plantearse cabalmente estas preguntas. La cantidad del efecto que va a causar, negativo o positivo, y a cuántas, digamos, a cuántas personas afecta positiva o negativamente. Entonces después ya viene la fase 2, que sería la propuesta de las soluciones. Partiendo de la lluvia de ideas que surja a partir de las preguntas anteriores, se debe seleccionar aquella que ofrezca mayor ventaja comparativas de acuerdo a los recursos que se tienen o que potencialmente se puedan obtener. Se determina como factible la que permite solucionar la problemática al más corto plazo. De esta idea central dependerá de las siguientes fases de la formulación de proyecto. Entonces tenemos un problema. Aquí esta imagen me gustó mucho porque aquí está el problema y la solución para tapar el problema o solucionar el problema. Sería acá completar el problema o todo el rompecabezas en este caso. Entonces, formular una lluvia de ideas, puede ser una lluvia de ideas, de pensamientos nosotros mismos, en qué nos vamos a enfocar. Ya tenemos varias problemáticas, varios temas que tratar. Entonces, vamos pensando individualmente o colectivamente, como decíamos, si hay 2 o 3 personas, se pueden reunir para platicar de estos problemas, ¿va? En una comunidad o en un grupo de oficina o de institución, ¿verdad? En una institución se puede también plantear este enfoque, ¿va? Para proponer soluciones. A veces la gente solo se da cuenta de los problemas, de la problemática. Somos muy buenos para ver los problemas, pero a veces la propuesta de soluciones ahí nos cuesta. No somos muy propositivos, pero hagamos los esfuerzos y promovamos esto de buscar soluciones a la problemática que encontramos o que miramos. Definición de objetivos. Los objetivos se determinan en base a lo que queremos lograr, siendo conveniente expresar un objetivo general que defina lo que se quiere obtener frente al problema, como un todo. Para ayudar a plantear el objetivo general, se plantean las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué resultados se desean lograr frente al proyecto? Entonces, ahí con estas preguntas podemos ya ir formulando o aterrizando en el objetivo general. Los objetivos específicos se definen a través de las acciones intermedias que vayan orientadas a lograr el objetivo general o que tengan relación. Entonces, ¿hacia dónde vamos a querer ir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Entonces, estas preguntitas ahí hay que ir planteando. No hay que complicarse tanto en este ejercicio porque no es un proyecto así de grado que vamos a formular. Es un proyectito pequeño el que queremos, pero sí tenemos que tener claro algún objetivo. Ahora ya plantea el fase 4 sería plan de actividades. Las actividades hay que diseñarlas para cada objetivo específico. Debe organizarse de manera que puedan seguir una secuencia lógica, ya que habrá actividades que deberán realizarse antes que otras para lograr
un mejor nivel de efectividad y ejecución. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas, no, algunos temas, preguntas, temas, preguntas. La acción en sí, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué actividad vamos a hacer? ¿Qué acción vamos a hacer? Entonces, según la acción, vamos a plantar árboles, por decirles, para minimizar la reforestación. El objetivo es minimizar la reforestación o proteger el área, por ponerles un ejemplo, proteger el área de reserva o poner, ¿cómo se llama? Eh, reducir ¿qué? La temperatura en mi casa. Entonces quiero plantar árboles en el área donde me pega más el sol, me calienta por la tarde, por decirles algo. Entonces ya tenemos un proyecto con un objetivo y qué acciones vamos a tomar. Entonces vamos a buscar arbolitos, por decirle. Entonces, destinatario, ¿a quiénes y a cuántos ayudará? Pues a mi casa, ¿a cuántas familias hay? Por ponerle algo así pequeño, ¿verdad? Entonces, lugar en donde se realizará, en el barrio no sé qué, no sé dónde vive. Fecha, cuándo se realizará. Hay que poner fechas para las actividades. Entonces, eh, ¿qué fecha? En 3, 15 días. Eh, responsables, ¿quiénes las realizarán? Pues ya si va a delegar ahí, pues igual se escriben a quién se le va a dar la delegación y los recursos. ¿Cómo se cuenta con qué se cuenta para realizar? Entonces, ahí vamos a ir buscando ya las acciones, por decirles un ejemplo. Y luego ya la ejecución. Entonces, ejecución del plan no es más que la puesta en marcha de las actividades. El éxito de los proyectos dependerá de muchos factores, entre los cuales podemos mencionar como determinantes la formación de un buen equipo de trabajo, la apropiación, la asignación de tareas o comisiones y la buena comunicación entre las personas que conforman el equipo, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar el proyecto. Esto es cuando ya se hace algo en grupal, ¿verdad? Algo ya más grande, que se forman grupos y comisiones. Pero igual acá sería algo individual, uno de los factores acá que no lo tenemos considerado es el compromiso que tengamos, ¿verdad? Entonces es muy importante el compromiso que tengamos con respecto a la perspectiva o al proyecto para poder llevarlo a cabo. Entonces necesitamos comprometernos, como ya decíamos en el principio, ¿verdad? Entonces el compromiso que obtengamos con nosotros mismos es muy importante al respecto. Y cronograma, ¿verdad? Ya habíamos dicho que las actividades van con un subcrono, con fechas o con tiempos para cuándo se van a realizar, pero es necesario también, pues, elaborar un cronograma. Mm, Dice, el cronograma no es más que el ordenamiento de las actividades que nos llevan a lograr o cumplimiento de los objetivos planteados del proyecto. Entonces, debemos de colocarlos ya en un orden, en una secuencia, en un resumen ahí de, de qué es lo que nuestras acciones que vamos a hacer para lograrlo. Entonces aquí tenemos, dice, debe seguir un orden jerárquico basado en la relevancia de las actividades, determinando cuáles son necesarios desarrollar en preparación de otras y cuáles serán las de seguimiento. El esquema del cronograma permite establecer plazos para el cumplimiento de las mismas. Entonces aquí tenemos actividades, un ejemplo de cómo hacer un cronograma con sus actividades, sus recursos que necesitamos para hacer la actividad. No nos vayamos a quedar sin que no pudimos hacer la actividad porque nos faltó una tijera, un papel o gasolina o algo. Entonces, y luego ya cuándo, ¿verdad? Las semanas o meses en las que vamos a realizar la actividad. Y aquí también, pues, la evaluación de las actividades, cuándo vamos a tomar algún espacio para ver cómo es que vamos en nuestro desarrollo de actividades. Entonces, tenemos que evaluar también cómo vamos ejecutando, desarrollando nuestras actividades
para lograr en el tiempo acordado, determinado, la realización del proyecto completo. Y la evaluación o monitoreo, ya es la fase número 7. Permite revisar los resultados esperados de las actividades propuestas en el proyecto en base a los objetivos. Entonces, la evaluación, como les decía, es durante y después de la elaboración del proyecto, o sea, durante las actividades o ya después de que ya el proyecto está concluido. Entonces, igualmente se debe de hacer evaluación o monitoreo de las actividades y del proyecto en sí. Y eso es todo por el tema este.